Bienvenido, bienvenida a una nueva enseñanza, a un nuevo estudio bíblico en el cual hoy estaremos hablando acerca de la carta del libro a los Filipenses. Vamos a hablar este día acerca de esta carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, a la iglesia de los Filipenses. Y fíjate que desde el libro de los Hechos, en uno de los viajes misioneros de Pablo, en el cual él andaba con su compañero Silas, fue allí cuando por primera vez Pablo comienza a hablar a una de las mujeres que estaban allí cerca de un río, orando, y Pablo se acerca a ella a hablarles de Jesús, a enseñarle. Lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo desde el 11, dice que zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Nápoles y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días y en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. De este modo, Pablo es el comienzo de la iglesia en Filipos a través de esta hermana que dice allí que el Señor abrió el corazón de ella para que Pablo pudiera hablarle y pudiera enseñarle. Entonces, Filipo es una ciudad, como menciona allí el versículo, es una ciudad que se encuentra en Macedonia, esto es en Roma, en Italia, en esos viajes que además Pablo estuvo encarcelado allí mismo en Filipo. La carta a los filipenses fue escrita por el apóstol Pablo estando en la cárcel, estando encarcelado por causa del evangelio, por predicar la palabra, que a muchos judíos, a muchos romanos no les gustaba esto, entonces acusado por los judíos, lo colocaban en la cárcel. Entonces allí es donde Pablo escribe esta y otras cartas más, en la cual él habla de diversos temas a diversas iglesias, dirigidas en diversas ciudades. Entonces, esta carta que fue escrita por Pablo, pero también fue entregada por Epafrodito, uno de los discípulos, uno de los amigos consiervos de Pablo, el cual podía visitarlo a la cárcel. Menciona allí al comenzar el libro de los Filipenses en el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. O sea, esta carta enviada también menciona a Pablo allí otros compañeros, compañeros de milicia, ¿verdad? Y les comienza a hablar a los hermanos filipenses. Y vamos también a hablar acerca de las palabras claves, las palabras que tú más vas a conocer, más vas a escuchar en el libro de los Filipenses. Allí tú vas a poder darte cuenta que hay palabras que están repetitivas y cuando tú te das cuenta de estas palabras, entonces puedes entender un poco más de lo que se trata el libro. Te puede dar una mejor guianza para poder también entender el libro, lo que el mensajero, el que quiso entregar este mensaje plasmado allí en esa carta, quiso que las otras iglesias pudieran entender. Entonces, una de las palabras que tú vas a encontrar en este libro es amor. Menciona muchas veces que puedan hacer las cosas con amor. También menciona 16 veces en un libro de solo 4 capítulos, menciona 16 veces acerca del gozo.
y también mucha enseñanza acerca de Cristo Jesús, de la forma en que Cristo vivió, también la forma en que Cristo va a volver. Habla este libro acerca de escatología, las cosas que vendrán, como por ejemplo la segunda venida también del Señor hacia esta tierra, ¿no? Cómo va a ser su segunda venida, cómo va a ser la transformación del ser humano, del cuerpo, qué es lo que va a pasar con los que están muertos, ¿no? Y nos habla y nos entrega mucha enseñanza, no solo del amor, no solo del gozo, sino también del Señor y acerca de todo lo que es la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús. Vamos a hablar acerca de las características de Pablo en esta carta. Cómo él, mira, cuando yo comienzo a leer esta carta a los filipenses, lo único que me transmite, además del gozo, es un Pablo, un apóstol, un siervo del Señor, yo me lo imagino como un pastor orgulloso. Él está agradecido de la iglesia de los filipenses, está alegre, gozoso. Yo, como te digo, me imagino como un pastor o como un padre y una madre cuando tiene unos buenos hijos en los cuales son hijos que te traen, ¿verdad?, alegría. Y entonces Pablo les habla y les escribe a los filipenses, siempre enseñándole también lo bueno dentro de lo malo. Porque recordemos que él estaba encarcelado, estaba preso, pero aún en medio de esa privacidad, de esa privación personal, ¿verdad?, de su vida, él aún allí les enseña lo bueno que aún traen las malas cosas, las malas situaciones. Entonces, Pablo enseña ahí a alguien que está mostrando, a alguien que sufre, no por lo terrenal, no por lo que está viviendo, por las circunstancias, sino cómo él sufre por esos enemigos de la cruz, aquellos que hablan barbaridades o cosas que no corresponden al evangelio. Dice allí en el versículo 10 que algunos lo hablan por contienda, ¿verdad?, por hacer mal, por sus propios intereses, habla en la carta de los filipenses. Entonces mira el capítulo 1, el versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes. Entonces allí tú puedes darte cuenta cómo él, agradecido de ellos, alegre y gozoso de expresarles, de comentarles cómo él le da gracias al Señor por esta iglesia, por los hermanos en Filipos. Entonces, quiero también que podamos ver en los versículos en los que Pablo recarga características, menciona características de la iglesia de Filipos. Porque, ¿por qué estaba tan gozoso? ¿Por qué amaba tanto a esta iglesia? ¿Por qué él estaba tan agradecido, tan orgulloso de los hermanos que trabajan, que se congregan allí en la iglesia de Filipos? Mira, en el capítulo 2, versículo 12, dice, si lo vamos a leer, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. El Pablo les habla y les menciona a Filipenses acerca de la obediencia que hay en ellos y además de la poca o de la nada hipocresía que hay en los hermanos en la iglesia de Filipenses, porque fíjate que él le dice que son obedientes, pero no solamente cuando él está presente, sino también cuando él no está. Entonces es algo genuino, es algo verdadero, porque es importante que podamos comportarnos de la misma forma, tanto en frente de nuestras autoridades, no solo terrenales, sino también las autoridades que ha delegado Dios. Es importante ser, como habla allí Pablo, obediente, no ser hipócrita, queriendo mostrarnos espirituales o de alguna forma enfrente de alguno para llamar la atención.
Y resulta que cuando ellos no están, somos completamente otra persona. Incluso allí le dice, en otro libro dice, si en Gálatas dice, si yo hiciera así, si yo no anunciare de verdad y fuera realmente como corresponde, entonces no sería siervo de Jesucristo, dice Pablo. Entonces, la iglesia de Filipos era una iglesia con mucha gentileza. Era una iglesia con mucha educación, atenta, amable, con mucha cortesía y distinción hacia Pablo. Por eso que en esta carta, cuando tú te pones a leerla, tú te vas a dar cuenta que Pablo no le es necesario hablar acerca de su ministerio, acerca de lo que él hace, quién es él. Si tú te das cuenta en otras cartas, por ejemplo, en el libro de los Gálatas, de los Efesios, Pablo les comienza siempre diciendo, yo soy apóstol llamado por Jesucristo, no por hombre. Pablo comienza a dar un currículum, ¿verdad?, acerca de su ministerio. ¿Por qué? Pero en los filipenses, ¿por qué no es necesario esto? Porque los filipenses honraban y ellos sabían quién era Pablo, no cuestionaban el ministerio de este varón. Por eso que Pablo no le es necesario a la iglesia de Filipo, porque la iglesia, los filipenses nunca cuestionaron el apostolado, el ministerio, el llamado, el servicio que Pablo tenía, ni mucho menos la autoridad de él. Entonces vemos cómo todas estas cosas, una iglesia obediente, una iglesia sin hipocresía, hermanos sin ser hipócritas, sin querer mostrarse ser alguien o ser muy espiritual, eso causa gozo y alegría, orgullo en este caso en Pablo, pero yo también lo puedo decir como sierva del Señor, que causa alegría cuando uno ve hermanos que son genuinos, verdaderos, que te causa gozo, te causa alegría de poder ver además cómo actúan, ¿verdad? Reconociendo, dice la palabra, al que debes honrar, dale honra, dice el libro de Efesios. Entonces, la iglesia de los filipenses era una iglesia muy fiel. Mira, dice en capítulo 4, en el versículo 15, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, nunca ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Solo ustedes, dice Pablo, participaron en lo que es dar y recibir, en la predicación del evangelio. Entonces la iglesia de los filipenses era una iglesia fiel, una iglesia dadivosa, porque no solo en Filipenses, en el último capítulo, en capítulo 4, les habla acerca de unas ofrendas, de una ayuda económica que les envía la iglesia a la cárcel a Pablo, sino que también en Corintios, en 2 de Corintios, también menciona allí cómo los filipenses son una iglesia dadivosa. Entonces esto trae alegría a este siervo, trae gozo de poder conocer, aprender estas cualidades, estas características de la iglesia de los filipenses, porque fíjate que hay iglesias que solamente quieren los beneficios de los pastores, de los apóstoles, solamente quieren el beneficio, el bienestar, no solo económico, sino el espiritual, y solo quieren y están allí para recibir, pero muchas veces cuando sus líderes, sus pastores están en escasez o en dificultades, no solo económicas estoy hablando, sino también en circunstancias, porque fíjate que Pablo estaba allí, estaba preso. Estaba en un lugar en el que si tú a la mente de hoy, si tú piensas en un siervo de Dios, el que predica la palabra, el que anunciaba el evangelio, y tú lo ves en la cárcel, lo primero que hacen las personas es primero abandonarte. Cuando estás en una situación en la que a otra persona no pareciera ser que está en contra de esa persona, como estar en la cárcel, las personas te abandonan, se olvidan de lo que tú le enseñaste, de lo que tú hiciste. Y no es que uno esté sacando en cara, sino que estamos hablando de la alegría y el gozo que esto produce en nosotros también como siervos. Como dice allí en Corintios, dice que el apóstol le dijo, mira, si nosotros sembramos en ustedes
lo espiritual. ¿Será malo acaso que recibamos ayuda, bendición, ofrenda económica de parte de ustedes? Claro que no. Entonces, cuando hablamos de una iglesia que es obediente, sin hipocresía, con atención, amabilidad, ser fiel, porque mira, como decía recién, estar en un lugar como estaba Pablo, cualquiera lo desechaba y lo abandonaba, pero esta iglesia se mantuvo allí fiel a él. Fiel a lo que Pablo un día les entregó y les enseñó. Sabes que hoy en día la fidelidad no solo en la fidelidad en el matrimonio, en el noviazgo, en la amistad, en la relación entre pastor, pastora, discípulo, hermano, hermana. La fidelidad hoy en día es muy cuestionable, incluso aún en las iglesias. Entonces, siempre el Señor, incluso también con el Señor, la fidelidad hacia el Señor. ¿Qué tan fiel podemos ser? ¿Qué tan enfocados, qué tan dadivosos, qué tan obedientes al Señor podemos ser? Entonces, esta iglesia le causaba mucha alegría a Pablo. Yo cuando leí este libro, o sea, se transmite esa alegría, ese orgullo, ese gozo, aún a pesar de su dificultad, porque esta era una iglesia que apoyaba a Pablo. No estoy solamente, quiero recalcarlo, no solamente económicamente, sino que también moralmente, en el que también le mandó allí a aquel varón para que lo visitaran en la cárcel, para que le llevaran sus ofrendas, sus abrazos de parte de los hermanos. Entonces es muy difícil cuando estamos en la prueba, sobre todo los siervos del Señor, los hijos de Dios, los que servimos, los ministros, que las personas puedan mantenerse fieles a lo que nosotros también como siervos del Señor entregamos, un trabajo, una dedicación. Pero hay muchos que te abandonan. Entonces me da mucha esperanza, mucha alegría. También comparto con Pablo este gozo de poder ver una iglesia primero obediente. Yo creo que todos los consiervos que puedan estar viendo esta enseñanza podrán compartir conmigo esa alegría y ese gozo de una iglesia obediente, una iglesia como los filipenses. También esto trae también mucha esperanza en nosotros, ¿verdad? En que el Señor pueda hacer en nuestra iglesia, en nuestros hermanos genuinos, verdaderos, ¿verdad? Sin hipocresía. Entonces, veamos ahora acerca de los consejos que Pablo le dio, porque mira, Pablo les recarga en capítulo 2, versículo 12, les dice: por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido, les muestra allí que son obedientes, les dice allí sin hipocresía. En el capítulo 4, en el versículo 5, les dice: vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres en el Señor. Les habla que son una iglesia con mucha gentileza, ¿verdad? Amabilidad, eso es lo que es gentileza. Educación, atención hacia Él. El 4, capítulo 15, les dice: y sabéis también vosotros, filipenses, bueno, ya lo leí, que al principio de la predicación les dice que están allí con Pablo, ¿verdad? Que están en todo momento con Él. Les habla también en el capítulo 1, el versículo 12, les dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Allí Pablo está sacando lo bueno de lo malo, que aunque está en la cárcel, aunque está en una mala situación, esto ha servido de bendición para la iglesia. Entonces aquí me enseña y nos muestra cómo este hombre apasionado que ama con todo su ser, con toda su mente y con todo su corazón, ama primeramente a Cristo y la obra de Cristo, la iglesia de Cristo, que él puede aún ver lo bueno dentro de lo malo, que hermanos sintieron valentía para predicar el evangelio, que hermanos sintieron esa fortaleza y ese empuje de poder aún así anunciar las verdades
el evangelio, dar a conocer a Jesús, a pesar de que uno pueda estar en diversas dificultades. Aunque el mundo te apedree, aunque a las personas no les parezca, aunque te critiquen, aunque digan mal de ti, aunque bienaventurado dice la palabra, que toda clase de mal de ti puedan decir por causa del evangelio, por causa de predicar a Cristo. Entonces Pablo nos está enseñando a permanecer fiel al Señor, a su obra, a su palabra, a la iglesia. Entonces allí hay bendición. Allí también hay enseñanza, allí también hay perseverancia en nosotros, es probada también nuestra fe, es probado nuestro corazón, qué es lo que realmente está en nuestro corazón. Entonces la iglesia de Filipos era una iglesia en la que Pablo estaba gozoso y alegre, en la que trae también esperanza, trae ese empuje, además para nosotros los siervos del Señor, los que estamos, ¿verdad?, pastoreando, guiando al rebaño del Señor. Pero a pesar de todas estas cosas buenas que Pablo les menciona a los filipenses y los felicita, ¿verdad?, y los empuja a seguir de esa forma, a perfeccionarse en el amor, en la ciencia, dice él, que yo oro por ustedes para que no falte la ciencia. Dice que Pablo aún así le da consejos. Los consejos de Pablo para la iglesia de los filipenses es que se comporten como es digno del evangelio. En el capítulo 1, el versículo 27 dice, solamente les pido, por decirlo así, solamente les voy a pedir una cosita. Les dice que se comporten como es digno del evangelio de Cristo para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente o que no esté, escuche de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces él les aconseja, les dice, les insta a que puedan seguir el evangelio verdadero, a que puedan perseverar en unidad, que no haya en ellos división, desacuerdos, siempre van a haber, pero siempre puede llegarse a un acuerdo, a un solo camino. El Espíritu Santo es lo que trae toda verdad y toda justicia y es el que nos ayuda a mantenernos en unidad. Amén. Entonces él le dice que te comportes como digno del evangelio. Así que si yo no estoy contigo, por lo menos que cuando la gente venga a hablarme de ustedes, pueda yo escuchar que son verdaderos, que siguen en la obediencia, que siguen en la fidelidad, que siguen actuando sin hipocresía. Entonces les menciona en el capítulo 2, en el versículo 12, les dice, y por tanto, bueno, ya lo leí, que sigan obedientes, ¿verdad? Que se preocupen de su salvación, que hagan todo, les dice en el versículo 14 del capítulo 2, que hagan todo sin murmuración, o sea, sin chismes, sin que cuando le digan las cosas no estén allí hablando entre medio de los dientes. Eso es la murmuración, de comentarle a otro, de hacerlo de malas ganas, de hacerlo, ¿verdad? Todo el tiempo teniendo algo que decir. Entonces Pablo les dice allí, les aconseja a los filipenses que hagan todo sin murmuración. En el capítulo 2 del versículo 16 les dice, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Entonces les dice que sigan en la palabra del Señor, que se gocen y se regocijen, que se guarden de los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo. Capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los perros son aquellos que quieren traer una doctrina diferente al dentro de la iglesia. Los malos obreros son los que están haciendo las cosas para sí mismos. Dice en el versículo 1 del capítulo, dice, porque todos buscan lo suyo propio, todos buscan beneficiarse a sí mismos, todos buscan lo que le conviene. Pero dice lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces por eso les aconseja que se guarden de los malos obreros, que manipulan, que están allí queriendo decir cosas o hacer cosas para su propio beneficio, que se cuide de los mutiladores del cuerpo, aquellos que te impulsan, que te vivan todo lo que es la carne, lo terrenal, lo de esta tierra. Entonces les dice también que sigan una misma regla sintiendo lo mismo. Capítulo 2, versículo del 1 al 5.
que sigan en unidad, porque mira que les menciona específicamente a 2 hermanas, aún en esta iglesia en la que Pablo estaba muy contento, habían 2 hermanas que se llama Evodia y Síntique. Capítulo 4, versículo 2 dice: les ruego a Evodia y a Síntique, 2 hermanas, que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, que se pongan de acuerdo, que entre ellas hay una buena relación, que su enfoque y su corazón esté con el Señor y con la obra de Dios. Por eso que les llama que estén en unidad entre ellas. Les ruego a Evodia, mira, específicamente estas 2 hermanas, estas cosas que pasaban entre ellas, esto era a vista de toda la iglesia. Toda la iglesia se enteró, por lo tanto esta noticia llegó al apóstol Pablo. Les dice en el capítulo 4, en el versículo 6, le dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Que no se estén preocupando por cosas terrenales o cosas que estén viviendo sin antes darle estas peticiones, sin antes contarlo, sin antes orar al Señor por estas cosas. Y nos muestra también que en este libro de los Filipenses, Pablo está tan contento, tan agradecido por el comportamiento de esta iglesia, que fíjate que esta iglesia, con esta carta, Pablo les revela, Pablo les enseña acerca de la segunda venida de Jesús. Pablo les enseña de las cosas que han de venir. Entonces, cuando vemos esto en hijos obedientes, en iglesias esforzadas, el Señor trae revelación de las cosas que han de pasar, de las cosas que han de venir, de las cosas que han de suceder. Cuando vemos a este tipo de iglesia como los filipenses, el Señor entonces dice: yo les voy a dar más revelación, más enseñanza, más cosas de lo que han de venir. Y fíjate que les menciona acerca de la obra de Cristo cuando Cristo estuvo en la tierra y los beneficios que obtenemos cuando somos seguidores de Jesús. Les dice que en el capítulo 1, en el versículo 6, les dice: estando persuadidos de esto, vamos a leer el 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, no se detuvieron. Los filipenses recibieron el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús a través de la vida de Pablo, y ellos siguieron y avanzaron. No hubo detención en ello, por eso que le dice: estando persuadidos de esto, el 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, hasta el momento que él envió esa carta, y le dice: estando persuadido de esto, él mismo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta cuando venga el Señor. El día del Señor, el día de Jesucristo, cuando la palabra menciona esto, no se está refiriendo solamente, hay algunas ocasiones en las que se está refiriendo a la segunda venida de Jesús, no al día de reposo, porque muchos dicen que cuando la Biblia habla del día de reposo, se está refiriendo al día de descanso, que muchos judíos lo hacen el día sábado, también los adventistas, ¿verdad? O algunos el día domingo. No se está refiriendo al día de descanso, se está refiriendo, cuando habla el día del Señor, es el día en el que Él va a venir. Y mira que en el versículo, en el capítulo 3, en el versículo 20 y 21, les dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, la segunda venida, al Señor Jesucristo, que Él va a venir, en la palabra dice que Él va a venir en una nube a buscar a su iglesia, a la novia. Entonces Pablo les habla de la perfección que hay en Jesús, que obtenemos a través de Jesús. El amor entrañable, les habla Pablo acerca de Jesús. Les dice acerca de los frutos de justicia, que les habla cómo Jesús, siendo Él Dios. Mira, vamos a leer el versículo, capítulo 2, versículo 6 del libro de los Filipenses.
el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no se aferró a quien realmente era. Jesús, el Salvador, el Rey de Reyes, el Pastor de Pastores. Jesús no se afirmó a su título, ni a lo que él tenía, ni a su deidad, ni a su poder. No se aferró a eso, sino que se despojó de eso. Dice la palabra, tomó forma siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de servir, de un empleado, de un esclavo. Esa forma tomó Jesucristo. No se sacó todo su cartel, su nivel, ¿verdad? Para hacerse un siervo. Mira cuánta humildad. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, o sea, con todas las necesidades, con todo las necesidades que uno como ser humano puede tener, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Mira lo que le dice, le revela allí un misterio. De los que están en los cielos, de los que están, o sea, que están presentes, de los que ahora están en los cielos, y no se está refiriendo a aquellos que se mueren, aquellos que creen que las personas se mueren y se van al cielo. No es así. No es que te mueres y están en el purgatorio. Eso no es real. Dice la palabra que el cuerpo está durmiendo y que va en el día del Señor. Los muertos, dice allí el libro de Filipenses, van a resucitar. Y los que son hijos del Señor, los que aceptaron a Jesús como su Dios y Salvador, son bautizados en las aguas, entonces esos van a resucitar para irse con el Señor cuando venga en la nube en la que todo ojo le verá. Y dice allí ese misterio que le dice de los que están en los cielos, no refiriéndose a los muertos, refiriéndose a los que están allí, a los ancianos, a todo lo que están actualmente allí en la eternidad con el Señor, adorándole, ¿verdad? Los que están en los cielos y en la tierra, o sea, nosotros, y debajo de la tierra, todos los que están aún muertos, dice allí que van a confesar que Jesús es el Señor. Que dice que, ¿cómo se llama? Que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla. Van a reconocer y realmente van a reconocer que Jesús es el Señor. Entonces Pablo les revela estos misterios de la segunda venida del Señor, que Él va a venir en una nube, que todo el mundo va a doblar su rodilla. Les dice en el capítulo 3, versículo 20 y 21, acerca de la ciudadanía que nosotros tenemos en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Y le dice el capítulo 4, en el versículo 5, les dice que el Señor está cerca. Imagínate si en el tiempo que Pablo escribió esta carta, Jesús estaba cerca. Imagínate hoy día. Está aún más cerca la venida del Señor. Por eso que les dice que se preocupen de estar, ¿verdad? De no estar afanados por nada. Les recomienda, les aconseja que no pierdan el tiempo en cosas vanas, cosas terrenales. Por eso siempre Pablo está instando a poder poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Entonces, Pablo les habla y les dice a los filipenses que en el Señor también encontramos fortaleza. Capítulo 4, versículo 13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos les encanta este versículo, pero se olvidan de leer el versículo anterior. El versículo 12 que dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener o padecer necesidad. Y después de eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a las personas les encanta solo ese versículo. Se les olvida leer el anterior, que así es lo bueno, es lo malo, es la escasez, es la abundancia.
debemos aprender aún a servir, a buscar al Señor. Entonces, este libro de los Filipenses les insta a él a seguir a una meta mayor. Les dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. O sea que si ya hemos sido llamados por el Señor, si ya Él nos ha dado un llamamiento, un oficio, entonces allá en la eternidad hay un supremo, un llamamiento mayor. Hay cosas mayores, dice, por eso que somos ciudadanos en los cielos. Y Pablo les habla todos estos misterios, todas estas cosas a esta iglesia, a la iglesia obediente, a hermanos que también están preocupados de sus pastores, de sus líderes, no solo con recibir bendición, no solo con ser ellos mismos beneficiados. Los hermanos no solo ellos estaban preocupados de ser beneficiados de ellos, sino que también estaba su corazón con Pablo, que estaba en la necesidad, de la escasez y en la cárcel. Entonces es hermoso cómo el Señor nos puede enseñar. Las cosas que tomamos como aprendizaje de este libro es primeramente es gozarnos en todas las circunstancias, en la enfermedad, en la pobreza, en la alegría, aun cuando nuestro cuerpo está padeciendo, aun cuando estamos en necesidades. Fíjate que el gozarte, y te invito a que puedas estar atento porque estaré compartiendo una enseñanza acerca del gozo. Allí habla en la palabra que el gozo es el segundo fruto del Espíritu Santo y que ¿cómo se llama? Y allí que ese gozo es un gozo especial que te da solamente el Espíritu Santo y que no necesitas cosas externas para tú sentirte gozoso, alegre, agradecido. Entonces Pablo lo que les enseña a los filipenses acerca de gozarse en todo tiempo, de ser agradecidos con aquellos que le han brindado la mano, que le han bendecido también en lo espiritual, de los que también están preocupados de ello. Pablo les insta y les enseña acerca también de estar agradecidos y bendecir en las dificultades también a nuestros pastores, a nuestros líderes. Y por supuesto que como cuarta enseñanza yo agregué que esperar atentamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pon tu mirada en eso, pon tu atención, tu preocupación, tu enfoque en las cosas de arriba, en las cosas eternas, porque todo esto es pasajero, todo esto es momentánea. Dice la palabra, una breve y momentánea situación, circunstancia, dificultad. Porque allá en el cielo no vamos a tener lágrimas, tristezas y todas esas cosas que hoy padecemos también por estar en este cuerpo terrenal. Amén. Espero haya sido de bendición. Te invito a que puedas compartirlo. Si quieres, necesitas oración, compartir la enseñanza, algo que no te haya quedado claro, si solamente quieres compartir acerca de tu enseñanza, de lo que aprendiste o mencionarme algunas cosas, yo estoy abierta esperando tu mensaje y espero también ver tus comentarios, tu like y compartir el video. Sé bendecido como yo también he sido bendecida también a través de esta enseñanza. Que Dios te guarde, te proteja, te fortalezca en toda tu debilidad, cual sea la circunstancia que estés viviendo. Un abrazo muy, muy grande.